Tercera parte de Traición. Capítulo 21. Las piezas del juego. Mientras Rebeca y Sarocha se despertaban entre sábanas revueltas, con la luz temprana de Bangkok filtrándose entre las cortinas y el aroma a café llenando el pequeño apartamento. En otro punto de la ciudad, Nam ya llevaba horas tejiendo con cuidado los hilos de su plan. Song, con el corazón atrapado en un torbellino de emociones, había comenzado a aceptar con menos resistencia las ideas que Nam sembraba en cada conversación. Lo que al principio parecían comentarios casuales, ahora se habían transformado en una corriente persistente que la empujaba hacia un destino concreto, una vida en Bangkok. Imagínalo, susurró Nam mientras caminaban por un parque bordeado de frangipanis, el aire húmedo impregnado de flores y humo de incienso. Tú y yo allí, libres, no más rutinas sofocantes, no más vigilancia constante de los vecinos, solo nosotras viviendo a nuestro ritmo. Song sonrió, aunque con un dejo de culpa y vértigo. La imagen era tentadora. Su vida en el pueblo se sentía cada vez más estrecha, asfixiante, cargada de recuerdos que no la dejaban avanzar. La rutina del campo, las miradas curiosas y los silencios incómodos la habían convertido en una prisionera de sus propios días. Nam lo sabía, aprovechaba ese anhelo escondido, alimentándolo poco a poco con promesas de libertad. Nam se inclinó hacia ella y la besó, breve pero suficiente para sellar la idea en su mente. Song sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no por el beso en sí, sino por lo que representaba, la posibilidad real de dejarlo todo atrás. Aquel mismo día, Nam concertó una reunión en un café discreto, en el corazón de Silom. El local era pequeño, con lámparas colgantes y mesas de madera gastada, lleno de murmullos de clientes que parecían demasiado absortos en sus propios asuntos como para prestar atención. Allí esperaba un hombre de traje impecable, delgado y con un maletín de cuero que parecía hablar de negocios serios. Se presentó con una sonrisa cortés, un empleado de una empresa interesada en invertir en terrenos rurales. Sus modales eran suaves, calculados, diseñados para generar confianza. No queremos presionar, dijo con voz calmada, sacando unos documentos, pero creemos que esas tierras tienen gran potencial, y estamos dispuestos a pagar un precio justo, incluso generoso, si deciden vender. Song lo escuchaba en silencio, con el ceño levemente fruncido. El sonido del tráfico de la calle se colaba por las ventanas, pero ella apenas lo notaba. Tenía la mirada fija en los papeles, sin atreverse a tocarlos. Una parte de ella sentía que con solo acercar la mano ya estaría sellando un destino del que no habría marcha atrás. No es una decisión fácil, murmuró al fin, nerviosa. Nam, en cambio, mantuvo una serenidad estudiada. Colocó suavemente su mano sobre la de Song, como si el gesto fuera de apoyo y no de control. No tienes por qué decidir hoy, respondió con dulzura, aunque en sus ojos brillaba otra cosa. Solo piensa en lo que significaría para ti, para nosotras, un nuevo comienzo. El empleado intervino en el momento justo, desplegando una carpeta con cifras y proyecciones. Todo parecía tan convincente, tan seguro, que la tentación comenzó a abrirse paso en la mente de Song. Ella levantó la mirada hacia Nam, y por un instante, creyó ver solo honestidad en sus ojos. No sospechaba que aquella empresa interesada no era más que un disfraz, que la familia de Nam, con paciencia y recursos, estaba detrás de la oferta. El plan era impecable: apropiarse de las tierras sin levantar sospechas, usando el lazo emocional como la llave más poderosa. Song asintió débilmente, como si al hacerlo ya estuviera cediendo parte de sí. El empleado guardó los documentos y se marchó, dejando tras de sí la sensación de que algo irreversible había comenzado. Nam se inclinó hacia Song y le susurró al oído: todo va a salir bien, confía en mí. Song cerró los ojos, buscando en su interior la certeza que aún no encontraba, pero la voz de Nam, su cercanía, su promesa de una vida nueva, eran demasiado fuertes. Mientras tanto, en el apartamento de Rebeca, la vida parecía transcurrir en una burbuja de felicidad robada, entre desayunos compartidos, risas en las calles, y noches ardientes donde las palabras se quedaban cortas. Ninguna de las dos imaginaba lo que se movía en paralelo. Sarocha acariciaba la espalda desnuda de Rebeca mientras ella dormía, y aunque su pecho se llenaba de ternura, un presentimiento extraño se colaba en sus pensamientos, que algo más, invisible pero implacable, se estaba gestando lejos de ellas. Rebeca, al abrir los ojos, solo veía a Sarocha,
y esa visión bastaba para que todo lo demás desapareciera. Había esperado tanto por ese tiempo juntas, por esos días de calma y pasión, que ni siquiera sospechaba que en el tablero de ajedrez de la familia Chankima, alguien estaba moviendo las piezas con precisión quirúrgica. Nam, satisfecha, observaba cómo todas las piezas comenzaban a encajar. La reunión había salido mejor de lo esperado. Song estaba cada vez más atada a ella, y los trámites iniciales ya estaban en marcha. Ahora solo debía asegurarse de mantener a Rebecca lo suficientemente distraída con Sarocha como para que no sospechara nada. Era un tablero de ajedrez, y Nam estaba convencida de que iba ganando. Capítulo 22. Obstáculos inesperados. El sol brillaba alto sobre Chiang Mai cuando Song tomó la decisión que marcaría un antes y un después. Tras varias conversaciones con Nam y días de reflexión, finalmente cedió. Vendería las tierras. Su corazón latía con una mezcla de alivio y nerviosismo, como si abandonar el legado de su padre fuera un acto de traición que no podía evitar. Cada pensamiento sobre los recuerdos de Richard, los paseos por los campos y las largas conversaciones le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, la persuasión sutil de Nam y su promesa de una vida más tranquila en Bangkok la habían convencido de que esta era la decisión correcta. Nam la acompañó a lo largo de todo el proceso. Su cercanía era constante, un apoyo silencioso que, para Song, se confundía con cariño genuino. Ayudó a llenar formularios, revisar documentos y organizar reuniones con los representantes legales. Cada paso estaba calculado, cada gesto de Nam cuidadosamente medido para reforzar la confianza de Song. En su mente, Nam visualizaba cada escenario. La venta realizada, las tierras en manos de la familia Chankima y Rebecca distraída en Bangkok. Todo debía ejecutarse a la perfección. Tranquila, todo saldrá perfecto, le aseguraba Nam mientras pasaban hojas y sellos. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de que todo sea sencillo. Song, confiada, sonrió y asintió, entregándose a la ilusión de que estaba tomando la mejor decisión de su vida. La emoción la instó a llamar a Rebecca para contarle, pero luego desistió. Le daría la noticia cuando volviera. Más tarde, se reunieron para brindar por la venta, un pequeño brindis en la terraza de su hogar, con vistas a los verdes campos que pronto dejarían de pertenecerles. Song sentía una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Cada trago de champaña le recordaba que estaba renunciando a un legado familiar, aunque por motivos que creía correctos. Nam, por su parte, observaba con ojos calculadores, disfrutando de la ilusión de triunfo que se reflejaba en cada gesto de Song, tomando notas mentales de cada reacción, cada gesto de debilidad o entusiasmo, consciente de que la manipulación debía mantenerse perfecta. Sin embargo, cuando comenzaron a ejecutar los trámites legales, la ilusión se desmoronó con rapidez. Nam revisaba un formulario final cuando su mirada se cruzó con la letra menuda, con cláusulas que no había previsto. El ceño se le frunció y una tensión nueva llenó la habitación. Todo estaba a punto de complicarse. Espera, esto no puede ser, murmuró para sí, controlando la respiración. La venta no se puede ejecutar solo con la firma de Song. Song la miró, desconcertada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, preocupada, con un dejo de angustia en la voz. Nam respiró hondo, controlando la frustración que se apoderaba de ella. Cada segundo contaba y cualquier indicio de alarma en Song podía arruinar meses de planificación. Rebecca, susurró, con cuidado. Ella aparece como codueña directa. Sin su firma, la venta no puede concretarse. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión y de la certeza de que algo había cambiado en el tablero. Nam sabía que cualquier error ahora podía arruinar meses de planeación, y cada pensamiento se volvió un cálculo frío. ¿Cómo lograr que Sarocha influyera en Rebecca sin levantar sospechas? Esa noche, en la oficina privada de su padre, Nam le explicó la situación. La decepción y la tensión se reflejaban en ambos rostros, mezcladas con una pizca de excitación estratégica. No hay otra salida, dijo su padre, con voz grave. Si queremos que la venta se concrete, necesitamos que Sarocha intervenga. Ella tiene poder sobre Rebecca, conoce su corazón y puede influirla. Nam asintió, sintiendo cómo la pieza más delicada de su plan comenzaba a brillar con un riesgo inesperado. Sarocha, la hermana leal y sensible, había comenzado a enamorarse de Rebecca. Si la situación se manejaba mal, cualquier intento de manipulación podría volverse en su contra.
pero Nam confiaba en su habilidad para manipular las circunstancias. Entonces, Sarocha será la clave, murmuró Nam, con una sonrisa apenas perceptible, cargada de calculada determinación. Mantendremos a Rebeca distraída, la acercaremos a Sarocha, y cuando esté suficientemente involucrada emocionalmente, podremos usar eso a nuestro favor. El padre suspiró, pero no mostró objeciones. La familia estaba acostumbrada a planes y estrategias. Solo quedaba esperar que Sarocha jugara el papel que necesitaban. En Bangkok, mientras tanto, Rebeca y Sarocha continuaban disfrutando de días llenos de risas, paseos por mercados y noches interminables de intimidad. La ignorancia de lo que ocurría en Chiang Mai era completa, y esa burbuja de felicidad se mostraba cada vez más frágil ante la sombra del plan de Nam. Entre risas, confidencias y caricias, que cada vez eran más largas, Rebeca sentía que su corazón había encontrado un refugio seguro, mientras Sarocha luchaba contra la culpa de su situación. La felicidad y la pasión estaban mezcladas con la conciencia de que estaba jugando un papel que podría traicionar a Rebeca sin querer. Nam sonrió por última vez esa noche antes de retirarse a su habitación. La jugada estaba lejos de completarse, pero ahora la clave estaba clara. La batalla por las tierras había tomado un nuevo rumbo, y Sarocha sería la pieza decisiva que determinaría el éxito o el fracaso de toda la estrategia. Cada pensamiento de Nam estaba calculado, cada gesto planeado. Solo un paso en falso podría arruinarlo todo, pero la ambición y la precisión de su mente le aseguraban que la victoria estaba al alcance de su mano. Capítulo 23. Retornos y revelaciones. El vuelo de Bangkok a Chiang Mai transcurrió entre silencios y miradas tímidas. Rebeca sostenía la mano de Sarocha sobre su regazo, como si ese gesto le ayudara a aferrarse a la realidad y no dejarse arrastrar por la ansiedad que le provocaba volver a la ciudad donde todo comenzaba a complicarse. Sarocha, a su lado, no podía evitar mirar por la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. La semana en Bangkok había sido un paraíso robado, pero ahora las responsabilidades y los fantasmas de la familia Chankima volvían con fuerza. Al aterrizar, fueron recibidas por Nam y Song en el aeropuerto. La cordialidad de Song era evidente, con esa sonrisa amplia y mirada orgullosa que siempre parecía iluminar cualquier habitación. Al ver a Sarocha, su alegría se mezcló con cierta satisfacción. Tener a su hija cerca de Sarocha le parecía un buen augurio, y más aún siendo hermana de Nam, confiaba en que todo fluiría como debía. Sarocha, qué bueno verte de nuevo, dijo Song, abrazándola con afecto. Y Rebeca, hija, qué bueno tenerte aquí, te extrañé. Espero que estés feliz de volver a casa. Gracias, mamá, respondió Rebeca. Es bueno estar aquí. Más tarde, en la casa de Song, después de acomodar maletas y tomar un breve respiro, madre e hija se sentaron a charlar en la terraza. La tarde caía lentamente, y el aire fresco de la colina que rodeaba la casa les regalaba un respiro de la rutina urbana. Mamá, quería contarte algo, empezó Rebeca, con una mezcla de timidez y determinación. Sarocha y yo estamos juntas. Song, al principio sorprendida, dejó escapar una risa ligera y luego asintió con una sonrisa cálida. Me alegra, Becca, me parece perfecto que estés con alguien que te haga feliz. Además, siendo hermana de Nam, estoy segura de que todo encajará bien, dijo, sin darse cuenta de que Nam estaba escuchando desde otra habitación, evaluando cada gesto y reacción. La conversación fluyó ligera, entre risas y comentarios sobre la ciudad, la familia y los planes futuros, hasta que llegó la noche. Song preparó una cena íntima para ellas, dejando que Rebeca y Sarocha se sentaran frente a frente en la mesa. La luz cálida de la lámpara iluminaba los rostros, resaltando la tensión de un tema que inevitablemente debía surgir: las tierras. Rebeca, quiero hablarte de algo importante, dijo Song, tomando un sorbo de vino antes de continuar. He decidido vender las tierras. El corazón de Rebeca se detuvo un instante. Miró a Song con incredulidad, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Venderlas?, preguntó, con voz baja, pero firme. No estoy de acuerdo con eso, mamá. Esas tierras son parte de la historia familiar, mi abuelo lo dejó claro en su carta. Song suspiró y bajó la mirada. Luego levantó los ojos hacia ella con una mezcla de determinación y nostalgia. Lo sé, Rebeca, pero tengo mis razones. Quiero irme a Bangkok. Quiero una vida más tranquila, lejos de esta ciudad que siempre me recuerda a papá. Nam me convenció de que es lo mejor, y honestamente, quiero empezar de cero,
vivir mi vida a mi manera. Sarocha, sentada al lado de Rebeca, se tensó. Era consciente de toda la manipulación implícita detrás de esa decisión, la certeza de que todo estaba orquestado por Nam. Entiendo tus razones, mamá, dijo Rebeca finalmente, tratando de mantener la neutralidad, pero también tengo derecho a opinar sobre esto. Song asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de Rebeca. La velada continuó entre conversaciones cuidadosas, risas mesuradas y silencios que decían más que cualquier palabra. Rebeca, aunque preocupada, decidió escuchar, tratando de comprender los motivos de su madre sin dejarse arrastrar por la indignación. Durante toda la cena Nam se mantuvo en silencio al igual que Sarocha, procesando la mejor manera de influir, sin embargo consideraba que no era el momento. Después de cenar, ambas hermanas se despidieron de Song y Rebeca. Esa noche, mientras Rebeca se recostaba en su cama, pensó en la situación. Ella no estaba de acuerdo con esa venta, pero le intrigaba las razones por las que Nam tenía tanto interés para que se concretara. Pensaba investigar, y no le diría nada a Sarocha. Capítulo 24. La verdad detrás de las tierras. El despacho del padre de Sarocha, en el piso más alto del edificio de la empresa familiar, estaba silencioso, salvo por el suave tic-tac del reloj y el viento que movía las persianas. Las luces de Chiang Mai se reflejaban en las ventanas, creando un mosaico de colores que parecía anunciar la tensión que se avecinaba. Sarocha, Nam, siéntense, dijo Tawan Chankima, con voz grave y firme, mientras hacía un gesto hacia los sillones frente a su escritorio. Ambas hermanas se miraron un instante. Nam llevaba la expresión de siempre, segura de sí misma, pero con un destello de preocupación que solo Sarocha alcanzó a percibir. Sarocha, por su parte, sintió un nudo en el estómago. Algo en la voz de su padre presagiaba que esa reunión no sería trivial. Hijas, empezó Tawan. La venta de las tierras de los Armstrong no se ha podido concretar. Faltan firmas. Y la clave está en Rebecca Armstrong. Es heredera directa del viejo Armstrong. Y sin su autorización, no podemos avanzar. Sarocha tragó saliva. El nudo en el estómago se tensó, mezclándose con indignación y confusión. Miró a su padre, con el corazón palpitando, y habló con la firmeza que siempre la había caracterizado. No participaré en una estafa. No voy a manipular a Rebeca ni a obligarla a firmar algo que no quiere. Su voz resonó con decisión. Pero en el fondo, el miedo también estaba allí. Tawan la observó en silencio por un instante, antes de suspirar y adoptar un tono más directo, casi desesperado. Sarocha, creo que es hora de que conozcas la verdadera razón por la que estas tierras son tan importantes para nosotros, dijo. Nuestra empresa está al borde de la quiebra. Los proyectos que teníamos en marcha fracasaron, las deudas se acumulan, y si no conseguimos un capital fuerte, podríamos perderlo todo, y yo podría terminar en la cárcel por incumplimiento de pagos y mal manejo financiero. Ambas hermanas se quedaron boquiabiertas. Nam, que hasta ese momento había mostrado seguridad, mostró un instante de vulnerabilidad, mientras que Sarocha sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sarocha, tratando de mantener la calma. Tanto interés en las tierras por dinero. No había otra forma de salvar la empresa. Tawan asintió, resignado. No, estas tierras tienen un financiamiento extranjero ya comprometido para un proyecto de resort. Si logramos comprar y concretar la venta, seremos millonarios y podremos salvar la empresa. Si no, todo se vendrá abajo. Y no solo eso, las deudas nos arrastrarán a la ruina y podrían acusarme legalmente por estafa. Sarocha sintió una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza. Todo encajaba, pero al mismo tiempo parecía demasiado brutal para asimilarlo de golpe. Su padre, al ver su expresión, agregó: sé que esto te pone en una posición difícil, hija, pero necesitamos que entiendas la magnitud de lo que está en juego. Todo lo que hagamos es para salvar a la familia. Nam, recobrando su compostura, intervino con voz calmada, aunque cargada de determinación. Sarocha, sé que es mucho pedir, pero Rebeca es la clave. Sin su firma, todo se derrumba. Tienes influencia sobre ella, y podrías ayudarnos a convencerla, al menos para que lo evalúe. Sarocha respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba sobre sus hombros. Su lealtad, su ética, y ahora también su corazón, se veían comprometidos. No puedo mentirle a Rebeca, dijo finalmente. No puedo manipularla. Si quieren salvar la empresa, tendrán que encontrar otra manera. Tawan bajó la mirada, frustrado, mientras Nam fruncía el ceño, evaluando cada palabra.
cada gesto de su hermana. La tensión en la habitación era palpable. La verdad había salido a la luz. Y ahora todo dependía de cómo Sarocha decidiría moverse. Con ética, con valentía, o arriesgando todo por salvar a la familia, aunque eso significara traicionar lo que sentía por Rebeca. En ese instante, Sarocha entendió algo crucial. No se trataba solo de tierras ni de dinero, se trataba de su vida, de sus principios, y del amor que empezaba a florecer, y que podría ser el único refugio frente a la tormenta que se avecinaba. Capítulo 25. Conversaciones que desarman. El salón de la casa de los Armstrong estaba en silencio, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el leve murmullo del ventilador, que giraba lentamente. La tarde caía sobre Chiang Mai, tiñendo las paredes de un dorado tenue, y llenando la estancia de una luz cálida que se reflejaba en los muebles antiguos. Song se sentó frente a Rebeca, tomando una taza de té que ya estaba tibia, mientras buscaba las palabras adecuadas para retomar un tema que había estado posponiendo: la venta de las tierras. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, un reflejo de la incertidumbre que la atenazaba. Rebeca, quería hablar contigo sobre lo que hablamos antes, dijo Song, con voz suave, intentando ocultar la ansiedad que le provocaba el asunto. Sobre la venta de las tierras. Rebeca levantó la mirada, sus ojos brillando con determinación y una mezcla de curiosidad y cautela. Tomó un sorbo de té, dejando que el calor calmara la primera oleada de sorpresa y tensión. Sí, mamá respondió con calma. Te escucho. Song respiró hondo, sintiendo cómo cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesaba más de lo habitual. Intentó explicarle la necesidad que había sentido hasta hace poco, las promesas de tranquilidad, la idea de un futuro sin deudas ni preocupaciones. Pero cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que Rebeca no parecía comprender. Rebeca, sé que puede parecer rápido todo esto con Nam, pero realmente creo que sería lo mejor para nosotras, murmuró, con cierta inseguridad, buscando que sus ojos transmitieran la sinceridad de sus intenciones. Rebeca negó con suavidad, interrumpiéndola. No entiendo, mamá. No entiendo por qué ahora sientes que necesitas vender. Para mí, si queremos tranquilidad, el lugar mejor es aquí. Bangkok es caos, es ruido, es inestabilidad. Hizo una pausa, mirando fijamente a Song, dejando que sus palabras calaran hondo. Y además, lo rápido que han ido las cosas entre tú y Nam me hace dudar. Sigo sin poder confiar del todo en ella. Song cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su hija. Rebeca no estaba atacando, solo exponía lo que sentía, con esa claridad que solo los jóvenes que no se dejan engañar por la apariencia pueden tener. Rebeca empezó a decir, con un hilo de voz cargado de emociones reprimidas, pero, no, mamá, interrumpió Rebeca con un tono decidido, casi desafiante, pero lleno de amor. No quiero dejar las tierras, el dinero no me interesa. Quiero seguir los pasos del abuelo Richard, quien estuvo para nosotras cuando nadie más lo hizo. Sin él, no seríamos quienes somos ahora, no podría ni siquiera haber estudiado. Además, también heredamos dinero suficiente para vivir tranquilas por mucho tiempo. Si quieres puedes irte con Nam a Bangkok y vivir allí, sin problemas. No hay necesidad de deshacernos del legado del abuelo. Song la miró, sorprendida por la claridad y firmeza en la voz de su hija. Cada palabra golpeaba sus emociones, desarmando la sensación de urgencia que la había impulsado hasta entonces. La verdad era que Rebeca podía elegir quedarse y mantener su vida intacta, sin comprometer sus valores ni su conexión con el abuelo. La revelación la hizo sentir una mezcla de orgullo, alivio y un leve temblor de culpa por haber considerado presionar a su hija. Tienes razón, susurró Song, dejando escapar un leve suspiro y posando sus manos sobre las de Rebeca. No necesito vender. Si tú quieres quedarte, si eso es lo que te hace sentir segura, puedo entenderlo, sonrió débilmente, intentando recuperar la calma. Y, si de verdad quiero buscar tranquilidad para mí, tal vez lo mejor sea irme con Nam a Bangkok. Podríamos hablarlo y ver cómo organizarlo sin afectar tu vida aquí. Rebeca la observó con atención, notando cómo su madre finalmente reconocía sus sentimientos y respetaba su decisión. Un peso invisible se liberó en el ambiente, y por primera vez en días, Song pareció respirar con alivio, consciente de que la presión sobre las tierras podía relajarse, al menos por ahora. Entonces, dijo Rebeca con suavidad,
acariciando la mano de Song. Si tú estás bien con eso, yo estoy tranquila. No necesitamos apresurarnos. Lo importante es que sigamos juntas, y que hagamos lo que nos parezca correcto, sin engaños. Song asintió, dejando que un brillo de orgullo y ternura iluminara su rostro. Había escuchado a su hija, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no siempre el control o la prisa eran la respuesta. La conversación se prolongó mientras compartían recuerdos, risas y silencios cómplices, fortaleciendo el vínculo entre ellas. La tarde avanzó y el sol empezó a desvanecerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Madre e hija permanecieron juntas en el salón, abrazadas y en silencio, sintiendo que, aunque el mundo fuera incierto, por ahora habían encontrado un refugio en la comprensión mutua. Mientras tanto, en su mente, Song comenzaba a planear cómo hablar con Nam sobre su decisión de trasladarse a Bangkok sin vender las tierras. Era cierto, tenía suficiente dinero para vivir holgadamente por mucho tiempo. Sabía que ahora la clave estaba en equilibrar sus deseos personales con el bienestar de su hija, y que cada paso debía ser medido con cuidado. Era un pequeño respiro en medio del caos que se acercaba, pero suficiente para que ambas sintieran que podían enfrentar lo que viniera, juntas, sin perderse en el camino. La tarde terminaba con la certeza de que, por más compleja que fuera la vida que la rodeaba, aquel momento les pertenecía solo a ellas. Capítulo 26. Entre la certeza y el deseo. El departamento de Sarocha estaba sumido en una luz cálida, la tarde de Chiang Mai entrando por las ventanas abiertas y acariciando cada rincón. Rebeca se sentó en el sofá, dejando escapar un suspiro, mientras observaba cómo Sarocha se movía por el lugar, recogiendo algunos papeles que aún no había organizado. Pero había algo en la manera en que la chica se detenía, los hombros tensos, la mirada distante, que no pasaba desapercibido. «Sarocha, ¿estás bien?», preguntó Rebeca con suavidad, percibiendo que algo la preocupaba. Sarocha se giró, intentando sonreír con normalidad, aunque no pudo evitar que un leve temblor cruzara sus labios. «Sí, solo estoy un poco distraída», mintió, mientras trataba de ordenar sus pensamientos que giraban en torno a la conversación con su padre. Todo se mezclaba en su mente como un torbellino que no podía controlar del todo. Rebeca se acercó y tomó sus manos con firmeza, notando la tensión que recorría los dedos de Sarocha. «Me alegra estar aquí contigo», dijo, con voz dulce y cálida. «Cuéntame qué pasa, estoy aquí, quiero saber todo sobre ti». Sarocha inspiró hondo, y por un instante el silencio se volvió pesado, cargado de emociones contenidas. Decidió centrar su atención en Rebeca, en lo que podían compartir en ese instante, y se obligó a dejar de pensar en los planes de Nam, y en el entramado de engaños que la rodeaban. «No, cariño, todo está bien. Cuéntame tú, ¿cómo están las cosas con tu madre?» «Hablé con ella», comenzó Rebeca, con un hilo de voz que apenas se escuchaba, «y acordamos que no venderían las tierras. Sarocha, mientras mamá y Nam se van a Bangkok, yo me quedaré aquí contigo». Sarocha sintió un nudo de alivio y ternura en el pecho. Su mirada se llenó de una calidez que Rebeca reconoció inmediatamente. «Entonces, estamos bien», susurró Sarocha, acercándose lentamente. «Todo está bien mientras estemos juntas». El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era denso de emociones que ninguna de las dos quería romper con palabras. Sarocha percibió el latido acelerado de Rebeca, la calidez de su aliento cerca de su rostro, el temblor leve de sus manos entrelazadas, y decidió que ya no podía pensar más en nada que no fuera ella, en todo lo que sentía y lo que deseaba. Sin avisar, Sarocha inclinó su rostro hacia el de Rebeca, y la besó con una intensidad que desarmó cualquier resistencia. Rebeca respondió con la misma pasión, sus cuerpos acercándose, hasta que no quedó espacio entre ellas, más que el deseo que los consumía. Los besos se hicieron más profundos, exploratorios, mezclando ternura con la urgencia de quienes saben que cada instante es precioso. Sarocha la guió suavemente hacia la cama, sintiendo cómo el mundo exterior desaparecía con cada roce, con cada suspiro compartido. La tensión acumulada durante semanas, la confusión, la culpa y la pasión se entrelazaban, convirtiendo aquel encuentro en un momento cargado de entrega y vulnerabilidad. Rebeca se dejó llevar, confiando en Sarocha, en la calidez de sus manos, en la firmeza de sus brazos que la sostenían sin vacilar. Cada gesto, cada roce, cada caricia era un recordatorio de que, pese a los secretos y las manipulaciones que la rodeaban, había algo verdadero entre ellas,
algo que no podía ser roto por planes ajenos. Sarocha cerró los ojos, respirando con dificultad, mientras sentía cómo su corazón se aceleraba, mezclando pasión y culpa en un mismo latido. Pero decidió que no había espacio para el miedo en ese momento. Solo existía Rebeca, su calor, su olor, su risa entrecortada y sus manos aferrándose a ella con la misma necesidad que ella sentía. El mundo exterior, con sus secretos, planes y manipulaciones, parecía haberse desvanecido. Solo quedaban ellas, juntas, entregadas a la intensidad de un sentimiento que crecía con cada instante, sin ataduras y sin reservas. Cuando finalmente se separaron, con la respiración agitada y las mejillas sonrojadas, Sarocha posó su frente contra la de Rebeca. «No quiero pensar en nada más», susurró. «Solo en ti». «Entonces, no pienses», respondió Rebeca, sonriendo con complicidad. «Solo quédate aquí conmigo». Y allí, entre abrazos, besos y silencios llenos de significado, ambas comprendieron que lo que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo que el mundo pudiera interponerles. Capítulo 27. La tensión que se rompe. La tarde en Chiang Mai estaba húmeda y densa, con un sol que parecía más fuerte de lo habitual, reflejando la intensidad de los pensamientos que bullían en la mente de Nam. La ciudad parecía un telón de fondo indiferente frente a la tormenta que se desarrollaba en el interior de la casa Armstrong donde Song esperaba. Song se encontraba en la sala, visiblemente nerviosa, repasando mentalmente todo lo ocurrido. La conversación con Rebeca había dejado un sabor agridulce que no esperaba, y la claridad con la que su hija se había manifestado sobre la venta de las tierras la había tomado por sorpresa. Por un lado le alegraba mantener las tierras, y por otro la entristecía separarse de su hija. «Nam», comenzó Song con voz cautelosa, mientras buscaba la mirada de su pareja, intentando encontrar un refugio de seguridad en esa expresión controlada. «Hablé con Rebeca, y decidimos no vender las tierras. Ella dice que no necesitamos el dinero, que tenemos suficiente para vivir tranquilas, y que quiere quedarse aquí». Nam sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si cada palabra hubiera encendido un pequeño fuego que amenazaba con devorar la estructura meticulosa de su plan. La estrategia que había calculado durante meses comenzaba a resquebrajarse. Su rostro se tensó, y por primera vez un destello de frustración cruzó sus ojos. ¿Qué dices?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque el hilo de su voz traicionaba su preocupación. «No estoy de acuerdo con esto». Song parpadeó, sorprendida por el tono de Nam. Nunca la había visto alterada de esa manera. Un leve temblor en sus manos traicionaba su nerviosismo. «Nam, no entiendo», murmuró. «Pensé que estábamos en la misma página». Nam se tomó un momento para respirar, controlando la creciente irritación que amenazaba con desbordarse. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada pensamiento giraba alrededor de un mismo punto. ¿Cómo retomar el control de la situación, sin despertar sospechas ni provocar un enfrentamiento abierto? Luego, suavizó un poco el tono, aunque sus palabras seguían cargadas de manipulación, como cuchillas envueltas en terciopelo. «Song, Rebeca es muy joven para quedarse sola en Chiang Mai. No estoy diciendo que no confíe en ella, pero estoy pensando en su bienestar, a largo plazo. No es bueno que se separen, que ella esté sola allí mientras tú te vas a Bangkok conmigo». Song sintió un nudo en la garganta. Algo no encajaba, pero la manera de Nam parecía convincente, como si todo lo que decía estuviera envuelto en un manto de lógica inapelable. La frase «por su bienestar» le hizo dudar, obligándola a cuestionarse si realmente estaba actuando por cariño, o si había algo más. «¿Quieres decir que todo esto lo haces por ella?», preguntó Song, con cierta incredulidad y una punta de reproche que no pudo ocultar. Nam asintió, colocándose frente a ella con la postura firme de quien busca persuadir, con los hombros erguidos y la mirada intensa, midiendo cada reacción. «Exacto. Todo lo que hago, todas las decisiones, son pensando en lo mejor para nuestra familia y para Rebeca. A veces, es difícil ver más allá del momento, pero confía en mí. Lo que proponemos es lo correcto». Song se quedó en silencio, procesando las palabras. Su respiración se volvió más lenta, como si cada frase que pronunció, Nam hubiera entrado en sus venas mezclándose con su sangre. Sentía una mezcla de duda y un atisbo de culpabilidad. Nam había logrado, como siempre, mezclar verdad con manipulación de forma casi imperceptible. La sensación de incomodidad se convirtió en un pequeño torbellino de preguntas que golpeaban su mente,
¿Estará pensando realmente en mí, o en algo más? Horas después, Nam llegó a su propia casa, con el ceño fruncido y el rostro marcado por la frustración. La estrategia que hasta hace poco parecía infalible comenzaba a complicarse de formas que no había previsto. Se dejó caer sobre el sillón del salón, golpeando ligeramente el respaldo con el puño. «Esto se está complicando», murmuró para sí, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. «Rebecca no se dejará manipular tan fácilmente. Y Song está comenzando a cuestionar mis decisiones». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si cada paso le permitiera repasar mentalmente el tablero de su juego. Convencer a Song de trasladarse a Bangkok, mantener a Rebecca distraída, lograr la venta de las tierras sin alertarla, todo parecía en peligro, y la presión de cada pieza del plan fallando amenazaba con aplastarla. Maldito viejo Armstrong. Tenía que heredar directamente a esa mocosa. «No puedo fallar ahora», dijo, con voz firme, aunque cargada de tensión. «Tengo que encontrar la manera de manejar esto, antes de que se me escape de las manos». Nam se detuvo frente a la ventana, observando las luces de la ciudad reflejadas. La noche caía lentamente, y con ella la certeza de que el tablero de su juego estaba más complejo que nunca. Cada decisión contaba, cada movimiento podía alterar la balanza. Sabía que Sarocha, con su influencia creciente sobre Rebecca, era la pieza que ahora más necesitaba controlar. Cada hora que pasaba sin intervención, aumentaba el riesgo de que sus planes se desmoronaran. Nam cerró los ojos por un instante, respirando hondo, calculando estrategias y posibles consecuencias. «Mañana será otro día», susurró, «y necesito un plan. Uno que no falle». La tensión que se había acumulado durante semanas encontraba ahora su primer punto crítico. Nam sabía que debía actuar rápido y con precisión, y que cualquier error podía poner en riesgo no solo sus planes, sino también la vida que estaba acostumbrada a llevar. La noche avanzaba, silenciosa, mientras la ciudad respiraba a su alrededor, y el tablero invisible del poder, la seducción y la manipulación se reorganizaba para el siguiente movimiento. Cada decisión, cada conversación, cada mirada contaría. La partida apenas comenzaba, y Nam estaba decidida a no perder. Capítulo 28. La presión sobre Sarocha. La sala de la casa de los Chankima estaba iluminada por la luz suave de la tarde, que se colaba a través de las cortinas. El ambiente estaba cargado de una tensión apenas contenida. El señor Chankima, con el rostro severo y el ceño fruncido, miraba a sus hijas, y por un instante pareció recuperar la calma antes de hablar. Nam se sentó a su lado, con las manos entrelazadas, mostrando una mezcla de inquietud y control calculado. Sarocha permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, tratando de mantener la compostura, mientras sentía cómo la presión aumentaba con cada segundo. «Sarocha», empezó Nam, con voz tranquila pero cargada de gravedad, «sabes que todo ha sido planeado cuidadosamente. Sin embargo, con Rebecca las cosas se han complicado más de lo esperado. La niña está demasiado consciente, demasiado firme en sus decisiones. No podemos forzarla sin arriesgar todo». Los ojos del señor Chankima se posaron directamente en Sarocha, cargados de una mezcla de autoridad y una curiosa tristeza que buscaba mover la culpa. «Hija, esto no es algo que hagamos por capricho. Todo lo que hemos hecho, todo lo que planeamos, ha sido para darles la vida que merecen, para asegurar un futuro sólido. Y ahora, si no logramos esto, si estas tierras no se venden, podríamos perderlo todo. Yo podría incluso terminar en la cárcel». Sarocha se tensó, con la mandíbula apretada. La palabra cárcel resonó en su mente como un golpe seco. Sintió un peso enorme sobre los hombros, y un nudo se formó en su garganta. Por un instante, la manipulación silenciosa de su hermana y la postura victimista de su padre comenzaron a filtrarse, como un veneno sutil que quería doblegarla. «Papá». «Nam», dijo Sarocha con firmeza, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «Lo entiendo. Sé que todo ha sido difícil. Sé que han hecho esfuerzos, pero no podemos involucrar a Rebecca en esto. Ella no es culpable de nada. No debería ser la llave que nos permita resolver estos problemas. Debe haber otras formas, otras alternativas que no la incluyan». Nam se inclinó un poco hacia adelante, con los ojos brillando de intensidad calculadora. «Sarocha, entiendo tu preocupación, pero lo que pasa es que Rebecca es la única que puede, digamos, desbloquear la situación. Tú sabes cómo influir en ella. No podemos esperar que las cosas se resuelvan solas». Su voz bajó,
como un susurro que parecía más un recordatorio que un argumento. Todo lo hacemos por el bien de la familia, de todos nosotros. Sarocha respiró hondo, luchando por mantener la calma, mientras sentía cómo su determinación se veía puesta a prueba por la presión emocional. No quería ceder, pero la mezcla de la autoridad de su padre y la insistencia estratégica de Nam la colocaba en un terreno resbaladizo. No, no puedo aceptar eso, dijo Sarocha, sus ojos fijos en la mirada de su padre. Rebeca no es una herramienta, ni una pieza en un juego de negocios. Debemos buscar soluciones que no la involucren, que no la pongan en riesgo. Si nos arriesgamos a usarla, terminaremos rompiendo algo más que la venta de las tierras, podríamos romper la confianza, la familia, y todo lo que hemos construido. El señor Chankima suspiró, inclinando la cabeza hacia atrás. Su postura cambió de autoridad a una mezcla de cansancio y cierto dramatismo. Hija, sabes que todo lo que hago es pensando en ustedes. Todo lo que planeamos ha sido para asegurar que tengan un futuro estable. Y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de perderlo todo. No es fácil y no puedo mentir, temo por lo que nos pueda pasar. Sarocha lo escuchaba, pero no podía dejar que el dramatismo la doblegara. Se acercó a ellos, con pasos firmes, y colocó su mano suavemente sobre la mesa, mirando a su padre a los ojos. Papá, lo entiendo, lo valoro, pero usar a Rebeca no es la solución. Debemos pensar en estrategias que no pongan a nadie en medio. Hay otras maneras de salvar la empresa, de manejar la situación financiera. Podemos renegociar, buscar inversionistas, consolidar activos, cualquier cosa, pero no comprometer a Rebeca. Nam se recostó en la silla, frunciendo el ceño. Sus ojos se fijaron en Sarocha con una mezcla de frustración y admiración silenciosa. Sabía que su hermana estaba siendo un obstáculo, pero también que su determinación era más fuerte de lo que había calculado. El señor Chankima, tras unos segundos de silencio, bajó la mirada y respiró profundo. No dijo nada, pero la tensión en su rostro mostraba que la argumentación de Sarocha había calado hondo. La posibilidad de buscar alternativas legítimas y menos arriesgadas comenzaba a abrirse, aunque Nam seguía evaluando cómo reencauzar la situación a su favor. Sarocha se retiró unos pasos, dejando espacio, pero sin bajar la guardia. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La manipulación de su hermana y la presión de su padre eran reales, y tendría que navegar cuidadosamente entre afectos, lealtades y principios. La responsabilidad pesaba, pero también su convicción. Proteger a Rebeca estaba por encima de cualquier estrategia, por más ingeniosa que pareciera. La reunión terminó con un silencio denso, pero con un cambio sutil. La voz de Sarocha había sembrado una semilla de duda, una certeza clara para Nam. Si no lograba actuar con rapidez, las piezas podrían escaparse de su control, y una certeza igual de clara para Sarocha. Su prioridad seguía siendo Rebeca, y no permitiría que nadie la convirtiera en una víctima de intereses ajenos. Capítulo 29. Refugio en Rebeca. El calor en Chiang Mai era constante, mientras Sarocha subía al ascensor que la llevaba a su departamento. La puerta se cerró detrás de ella y, por primera vez en horas, pudo permitirse respirar con tranquilidad. El apartamento estaba silencioso, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba por las cortinas, creando sombras suaves sobre las paredes. Sarocha se dejó caer en el sillón, cerrando los ojos mientras repasaba mentalmente todo lo ocurrido. La reunión con su padre, la presión de Nam, las manipulaciones, los argumentos y las súplicas. Un sentimiento de pena la envolvía, no por Rebeca ni por Song, sino por la situación familiar en la que se encontraba atrapada. Lamentaba profundamente cómo las decisiones de su padre habían llevado a ese conflicto, la manera en que la ambición y el miedo habían contaminado lo que debería haber sido un núcleo familiar seguro. Pero Sarocha lo sabía con claridad. Nada de eso era culpa de Rebeca ni de Song. Ellas eran inocentes en este juego de poder y presiones. Respiró hondo, dejando que la conciencia de su propia responsabilidad se asentara. Su deber no era intervenir en la codicia de su padre ni en la estrategia de Nam. No podía dejar que esos conflictos contaminasen lo que más valoraba, su vínculo con Rebeca. Ese lazo debía permanecer puro, intacto, libre de manipulaciones y estrategias ajenas. Por más que todo lo demás se desmoronara, ese vínculo era suyo, y nadie lo tocaría. Con un gesto decidido, Sarocha tomó su teléfono y marcó el número de Rebeca. Escuchar su voz le produjo un alivio inmediato, un calor reconfortante que parecía borrar las tensiones del día. «Hola»,
dijo Rebeca, con la voz un poco curiosa, aunque cálida. ¿Estás bien? Sarocha sonrió levemente, dejándose llevar por la seguridad que la presencia de Rebeca le otorgaba. Hola, respondió Sarocha, con un tono más suave de lo habitual. Ven, quiero que pases la noche aquí. Solo tú puedes hacer que todo esto desaparezca de mi cabeza, aunque sea por unas horas. Rebeca se quedó un momento en silencio, pero luego una sonrisa traviesa y comprensiva iluminó su rostro. ¿Eso significa que puedo dejar todo el mundo fuera, y tú te concentrarás solo en mí?, preguntó, con un dejo de complicidad que hizo que Sarocha sintiera un escalofrío de deseo y alivio al mismo tiempo. Exacto, dijo Sarocha, con una mezcla de firmeza y ternura. Aquí solo somos tú y yo. Cuando Rebeca llegó, la puerta se cerró tras ella y Sarocha la recibió con un abrazo que duró más de lo habitual, como si quisiera retenerla y protegerla del mundo entero. Todo lo que había sucedido en la tarde, todo el peso de la familia, de los planes, de la manipulación de Nam, desapareció en ese instante. Se dirigieron al sofá, compartiendo el calor de sus cuerpos, con risas suaves y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Sarocha la observaba, y cada gesto de Rebeca le recordaba por qué había decidido mantener su vínculo limpio. No permitiría que nada ni nadie lo contaminara. Esa noche, la realidad quedaba fuera, y lo único que importaba era la conexión pura que compartían. Entre caricias y susurros, la tensión de la familia, los conflictos de las tierras, las estrategias de Nam y los temores de Song quedaron reducidos a un murmullo lejano, apenas un eco que no podía alcanzar el refugio que Sarocha había encontrado en Rebeca. Los dedos entrelazados, la respiración compartida, los besos que se prolongaban hasta perder noción del tiempo. Todo contribuía a que cada pensamiento doloroso se disolviera como humo. Sarocha apoyó la frente contra la de Rebeca, inhalando su aroma, y sintiendo cómo la calma la invadía. Todo lo que la familia había planeado, cada presión y cada manipulación, se sentía como una amenaza distante que no podía tocarlas allí, en ese espacio que habían construido juntas. Su corazón palpitaba rápido, pero era un palpitar limpio, sin culpa ni deberes, solo deseo y ternura. Rebeca, por su parte, se recostó contra ella, con los brazos rodeando la cintura de Sarocha, sintiendo cómo cada tensión acumulada se disolvía en el calor del abrazo. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, donde la pasión se mezclaba con la tranquilidad, uniendo cuerpo y mente en un lenguaje que solo ellas entendían. Allí, en ese pequeño departamento, Sarocha entendió algo fundamental. Podía enfrentar cualquier tempestad familiar, cualquier manipulación, cualquier juego de poder, siempre que tuviera a Rebeca a su lado. Y mientras se entregaba a la cercanía, a la risa y al calor de la otra, supo que nada cambiaría ese vínculo. Esa noche todo quedó afuera, solo existían ellas, el presente, y un espacio seguro donde la pasión y la ternura se entrelazaban sin obstáculos. Sarocha cerró los ojos, sintiendo cómo la cercanía de Rebeca la reconectaba con lo esencial, su refugio, su paz, su hogar en medio del caos. Entre susurros y caricias, compartieron confidencias, pequeñas confesiones y promesas tácitas de que nada ni nadie podría interponerse entre ellas. Cada beso, cada roce, cada risa era un recordatorio de que habían encontrado un santuario en la otra. La felicidad que Rebeca le proporcionaba era un tesoro que ninguna manipulación ni conflicto familiar podría arrebatarle. Sarocha sintió un alivio profundo, un descanso que no experimentaba desde hacía semanas. Mientras el reloj avanzaba, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, comprendió que podía enfrentar cualquier tormenta externa, con la certeza de que, al final del día, su refugio siempre estaría allí, en los brazos de Rebeca, en la complicidad de su amor, y en la pureza de su vínculo. Capítulo 30. La confrontación inesperada. El cielo de Chiang Mai estaba nublado, y una brisa suave agitaba las cortinas de la casa Armstrong, llevando consigo un aroma a tierra húmeda y hojas frescas, que se mezclaba con el perfume tenue del té que Song había dejado sobre la mesa. Rebeca entró al salón principal, con el corazón un poco inquieto. Había algo en la postura de su madre que la hacía temer lo peor. Song estaba sentada en el sillón, con la mirada perdida, los hombros caídos y un suspiro que parecía cargado de semanas de tensión acumulada. El silencio entre ellas era pesado, casi doloroso, y llenaba la habitación con un peso que hacía difícil respirar. «Mamá», dijo Rebeca, acercándose con cautela,
buscando un contacto visual que le confirmara que todo estaba bien. ¿Qué pasa? Song levantó la vista, y su rostro reflejaba frustración mezclada con tristeza. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado noches enteras sin poder dormir. No sé qué hacer, Rebeca susurró con voz apagada. Hace 2 días que no sé nada de Nam. No contesta mis llamadas, no responde mis mensajes, no lo entiendo. Siento que todo se me escapa de las manos. Rebeca se sentó a su lado, tomando sus manos entre las propias. El contacto le permitió transmitirle calma y seguridad, como un ancla que impedía que la angustia de Song la arrastrara por completo. Mamá, quizá está ocupada, seguro tiene sus razones. No debes preocuparte demasiado, dijo, con un tono suave, pero firme, buscando sostener a su madre. Todo estará bien. A veces creemos que el silencio significa abandono, pero puede ser solo espacio. No pienses mal. Song suspiró, dejando que la tranquilidad de Rebeca la envolviera por unos segundos. Se permitió apoyar la cabeza contra la mano de su hija, dejando que la calidez y la firmeza de Rebeca la reconfortaran. Rebeca, sintiendo que la tensión aún no se disolvía por completo, decidió que necesitaba actuar de manera más tangible, devolver algo de alegría a la casa y a sus seres queridos. Hoy voy a cocinar para nosotras, anunció con un brillo travieso en los ojos y una sonrisa que iluminó su rostro. Para ti y para Sarocha. Además, planeo llevarle el almuerzo a Sarocha en su trabajo. Así se despeja un poco de todo lo que la preocupa. Song esbozó una débil sonrisa, que aunque mínima, mostraba alivio. Rebeca se levantó con determinación, llevando consigo la sensación de que, al menos por un día, podían olvidarse de los problemas familiares y concentrarse en algo positivo. A la hora del almuerzo, Rebeca caminó con la caja de comida hacia la oficina de Sarocha. El sol caía con fuerza y el tráfico de Chiang Mai retumbaba a lo lejos, pero ella estaba concentrada, con cada pensamiento dirigido a cuidar de su hermana. Al llegar, notó algo extraño. La secretaria no estaba en su puesto habitual. Una inquietud inmediata se instaló en su pecho, pero antes de tocar la puerta, un murmullo de voces se filtró por el marco abierto. Rebeca se detuvo y prestó atención, reconociendo al instante la voz de Nam. Tú me lo impediste, decía Nam, con un tono que mezclaba rabia, frustración y desesperación. Todo lo que planeé, todo el trabajo que hicimos, y lo arruinaste. La voz de Sarocha permanecía en silencio, firme y tranquila, como si intentara contener la tensión que crecía a su alrededor. Pero en cada palabra, en cada pausa, Rebeca percibía un hilo de firmeza, un intento de mantener la calma frente al arrebato de Nam. Esta seguía hablando de los terrenos, de los planes para las tierras de los Armstrong, de cómo la intervención de Rebeca y Song había puesto todo en riesgo. El corazón de Rebeca se aceleró. Cada palabra que escuchaba aumentaba su indignación. Sintió un calor que subía por su pecho, una mezcla de rabia y frustración, y supo que no podía permanecer al margen. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró a la oficina con pasos firmes y decididos. «Basta», exclamó, su voz resonando con fuerza en la sala. «No pueden hablar de esa manera sobre nosotras. No somos piezas en sus juegos». Nam giró, sorprendida y furiosa al ver a Rebeca allí. Su mirada era intensa, cargada de acusación y desprecio, y por un momento, la tensión pareció electrizar el aire. «Ustedes nos han usado a mi madre y a mí», gritó, señalándolas. «Todo esto es una mierda». Sus palabras eran afiladas, llenas de rabia contenida. «Tú», dijo señalando a Nam, «has arruinado a mi madre». Sarocha dio un paso hacia Rebeca, extendiendo la mano como intentando calmar la situación, pero Rebeca estaba demasiado alterada. Su corazón palpitaba con fuerza y sus emociones habían explotado en un instante. Antes de que Sarocha pudiera tocarla, Rebeca reaccionó impulsivamente. Un golpe seco impactó en la cara de Nam, resonando en la oficina con un golpe que parecía cortar el aire. Nam retrocedió, tambaleándose por la sorpresa y el dolor, con la mejilla enrojecida y los labios entreabiertos, mientras el silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. Rebeca, con la respiración agitada, no esperó más. Dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Nam con la cara inflamada y a Sarocha inmóvil, con los ojos llenos de preocupación y desconcierto. Sarocha se acercó a Nam con delicadeza, colocando sus manos sobre los hombros de la otra, intentando contener la situación y evitar que la confrontación escalara aún más. «Nam», dijo suavemente, «esto no nos lleva a nada. Debemos calmarnos y hablar».
Pero Nam, aún con el rostro marcado por el golpe, no estaba lista para ceder. La tensión en la oficina se había transformado en un silencio cargado de emociones contenidas, miradas fijas y respiraciones entrecortadas. Afuera, Rebecca caminaba rápidamente por el pasillo, con los puños todavía apretados y la respiración acelerada. Una mezcla de rabia, frustración y miedo la recorría mientras su mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Su impulso había sido violento, pero sentía que era la única manera de proteger a su madre, y Sarocha era solo un maldito juguete de su hermana. La había enamorado solo para quedarse con lo que les pertenecía. La rabia inmensa que la recorría no le permitía conectarse con su dolor. El incidente marcó un antes y un después. Lo que parecía un día tranquilo y un gesto simple de amor, se transformó en la forma más dolorosa de chocar contra la realidad. Todo lo que había vivido con Sarocha era mentira. Sarocha, con el corazón aún acelerado, respiró hondo. Sabía que Rebecca había interpretado todo mal, ahora mismo debía estar pensando lo peor de ella, pero lo aclararía en cuanto estuviera tranquila. No podía permitir que Rebecca pensara que es mentira lo que habían vivido. Se encargaría de pedirle perdón por ocultarle lo que hacía su familia. El aire en la oficina se volvió pesado, lleno de reproches no dichos, de emociones a flor de piel, y de la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.